Todo lo que sabemos estas son manifestaciones absolutamente coordinadas. Como vemos, está metido directamente Venezuela. El propio presidente Lenín Moreno lo acaba de decir, no sé si ustedes lo vieron en el foro, ha dicho que el gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro. Ellos siguen subestimando a su pueblo, cuando dicen que eso está promovido desde Venezuela. Pastrana salió por ahí diciendo, ahora Lenín Moreno salió diciendo que nosotros estamos. No pudo determinar la inteligencia colombiana la operación Gedeón y van a determinar que nosotros tenemos gente allí. No, vale, no subestimen a su pueblo, es el pueblo que se cansó. Extra urgente, último minuto. Estas son las noticias de Colombia y Venezuela en el día de hoy. Andrés Pastrana afirma que Maduro impulsa protestas en Colombia. Así como lo acaban de escuchar, Andrés Pastrana Arango, expresidente de Colombia, considera que Nicolás Maduro, mandatario de Venezuela, está detrás de las protestas que cumplen ya varios días en el país y que, según el Comité Nacional de Paro, ha tenido manifestaciones en 500 municipios. Pastrana, sin mostrar pruebas, dijo además que las protestas están coordinadas y tienen financiación del narcotráfico. Eso es clarísimo. Hoy ya lo que estamos viendo es que hay recursos extranjeros, recursos del narcotráfico involucrados en todas estas situaciones y clarísimamente este es un plan para desestabilizar la región. Pastrana apoyó su señalamiento en una declaración del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, quien dijo que en Colombia había una grosera intromisión del dictador Nicolás Maduro en lo que está sucediendo ahora. Todo lo que sabemos estas son manifestaciones absolutamente coordinadas. Como vemos, está metido directamente Venezuela. El propio presidente Lenín Moreno lo acaba de decir, no sé si ustedes lo vieron en el foro, ha dicho que el gran incitador de la violencia y financiador de la violencia en Colombia es Nicolás Maduro. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro. 24 horas de información. De las manos sangrientas, corruptas de este dictador. Es lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Información del momento. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia. Y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana. Ante eso, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó los señalamientos. Muchos se habían tardado, dijo, en responsabilizar a Venezuela. Así lo dijo en la red social Twitter. Arreaza además dijo que Moreno y Pastrana son de una especie política en proceso de extinción y que subestiman a sus pueblos y se citan entre ellos para evadir sus culpas e incompetencia. ¡Qué vergüenza!, ha expresado Arreaza. Por su parte, el considerado número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, también rechazó las palabras de Moreno e indicó que lo que sucede es porque el pueblo colombiano se cansó. No pudo determinar la inteligencia colombiana la operación Gedeón, la fallida incursión marítima ocurrida hace un año y planeada, según Venezuela, en Colombia, y van a determinar que nosotros tenemos gente allí. Es que la inteligencia colombiana, carajo, no pudo determinar la inteligencia colombiana la operación Gedeón, según ellos, ¿no? A pesar que le dimos todos los datos. Y van a determinar que nosotros tenemos gente allí. Y además ha dicho, no subestimen a su pueblo, es el pueblo que se cansó. Así lo señaló en su programa de televisión Con el Mazo Dando. No, vale, no subestimen a su pueblo, es el pueblo que se cansó. Diferencia. Entonces comienzan a decir y a comparar con Venezuela. No, hermano. No. Durante las protestas en Neiva, capital del departamento de Huila, fue derribada la estatua de Misael Pastrana Borrero, padre de Andrés Pastrana. La estatua estaba ubicada en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila. Y es que, amigas y amigos, las declaraciones de Pastrana y Moreno señalando al régimen de Venezuela por lo que ocurre en Colombia fueron hechas en las últimas horas en un encuentro en Miami. ¿Quién es Lenín Moreno? ¿Quién es Lenín Moreno en la política internacional en Venezuela? ¿Quién es Lenín Moreno en Ecuador? No me hables de un pelele como el Lenín Moreno que no existe en la historia.
Estas son las noticias del día último minuto. Y por otra parte les contamos que Gustavo Petro invita a 1 millón de personas a marchar en Bogotá si decretan conmoción interior. Y ya ha expresado que no sea una marcha mía, sino de la gente. Yo iré allí como uno más. Así lo señaló el líder de la Colombia Humana en su cuenta de Twitter. Sí, señoras y señores, el senador Gustavo Petro convocó recientemente a una marcha de 1 millón de personas en Bogotá para pedirle democracia y paz al presidente Iván Duque. Además dijo que esta marcha podría realizarse si el gobierno nacional decreta la conmoción interior para enfrentar los hechos de violencia que han afectado varias regiones del país en medio de las protestas ciudadanas. Petro dijo además que no se trata de una marcha política ni personalista y ha dicho: no vamos a hablar de votos ni elecciones, solo a pedir como una Bogotá humana, democracia y paz para Colombia. Entre tanto, en el Congreso de la República se realizará una audiencia para escuchar a los líderes de las movilizaciones y conocer las peticiones que están haciendo al gobierno nacional. La mesa directiva del Senado tomó la decisión ante la situación de orden público que se ha presentado en el país, los presuntos casos de abuso policial y los hechos de vandalismo en medio de las protestas. El presidente del Congreso, Arturo Char, aseguró que en las sesiones se escucharán a los líderes del paro y a los voceros del gobierno para iniciar un acercamiento entre las partes. En el Congreso hay preocupación por todo lo que está pasando en Colombia y por ello algunos senadores ya se han ofrecido como mediadores entre el gobierno y los líderes del paro para ponerle fin a las manifestaciones. Entre tanto, el senador Juan Diego Gómez pidió que se adelante un debate de control político por los hechos de violencia que se han presentado. Esto con el fin de explicar lo sucedido desde el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas, y todo lo que ha sucedido en el marco de esta discusión hasta la fecha. Creemos que es muy importante convocar a un debate de control político para que el gobierno nacional haga presencia en el recinto de la plenaria y poder hacer una discusión clara, abierta y equilibrada. Así lo dijo el integrante del Partido Conservador. La idea de este control político es verificar todas las denuncias que se han presentado en medio de las movilizaciones y poder llegar a establecer presuntas responsabilidades. No todos los que marchan son vándalos, ni todos los que portan el uniforme han violado los derechos humanos y han abusado de su poder. Hay que entender la exacerbación del momento, la adrenalina, las dificultades y los ataques que se han venido presentando contra la fuerza pública. La propuesta de control político fue respaldada por diferentes sectores políticos y que quieren exponer las denuncias que ha hecho el gobierno sobre supuestos intereses de grupos al margen de la ley en infiltrar las marchas para cometer actos de vandalismo y revisar las denuncias de abuso policial que se han presentado. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Muchísima atención, porque por otro lado les contamos que Estados Unidos va por Nicolás Maduro, así como lo están escuchando. Lo confirmaron en la 51 Conferencia de Washington para las Américas. El secretario de Estado Anthony Blinken habló sobre muchos temas, como la pandemia, la situación de las oportunidades en el trabajo y la economía. Pero la democracia en el continente es un tema central, no solamente por lo que sucede en este momento en Venezuela, lamentablemente una dictadura que ha dejado sin posibilidades de elección democrática a su pueblo, sino porque además también se están viendo los recrudecimientos de lugares donde aparecen tentativas antidemocráticas, como es el caso de Cuba, Nicaragua, Haití y tristemente también en Bolivia. Anthony Blinken y los Estados Unidos estarán preparados para poder reaccionar ante cualquier medida que se tenga que tomar, especialmente en procura de la defensa de los derechos humanos y de la justicia. La democracia en Venezuela es la preocupación principal de Anthony Blinken y de los Estados Unidos. La recuperación de la libertad de la democracia para el país es sumamente urgente. Así lo mencionan porque la dictadura brutal de Maduro es un peligro para todo el hemisferio por sus aliados, por la muestra que tiene de tratar de generar aliados con grupos irregulares que tarde o temprano se le darán la vuelta. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, participó recientemente en la 51 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas, donde detalló los principales desafíos que deberá hacer frente el país norteamericano junto al resto de la región. El funcionario hizo especial hincapié en la lucha contra el coronavirus y el cambio climático y subrayó la necesidad de cuidar la democracia en el hemisferio. Si bien el jefe de la diplomacia de la administración de Joe Biden sostuvo que en los últimos años la democracia se ha fortalecido, apuntó que en este momento está siendo sometida a prueba en varios rincones del continente. En esa línea puntualizó los casos de Venezuela, Nicaragua y Cuba, es decir que en esos lugares, en estos países, la democracia se ha deteriorado aún más de lo que ya estaba deteriorada en los últimos años. En Venezuela 20 años, en Nicaragua 16 años, en Cuba 60 años. En Venezuela el brutal régimen de Nicolás Maduro ha abusado sistemáticamente
directamente de los derechos de los ciudadanos. Así lo señaló Antony Blinken, quien además indicó que el abuso, corrupción y desmanejo de la dictadura chavista ha dejado a millones de venezolanos sin nada para comer, sin acceso al sistema sanitario, desplazando a millones más. Además advirtió en tanto que el gobierno de Biden seguirá trabajando con los aliados en la región para aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano y ejercer presión sobre el régimen. Antony Blinken también afirmó que para garantizar la democracia en la región es importante el apoyo y la colaboración de todos los países involucrados en la OEA, por ejemplo, y que se lleven a cabo elecciones libres y transparentes en países como por ejemplo Nicaragua en noviembre de este año. Por eso solicitó a los países regionales hablar con una sola voz para instar al régimen de Daniel Ortega a llevar a cabo las reformas electorales necesarias para garantizar unas elecciones libres y justas. También animó al Ejecutivo de Haití a organizar comicios justos y libres para finales de este año. Con relación a Cuba, condenó la creciente represión del régimen castrista contra la disidencia, especialmente contra los artistas y todos aquellos que van cantando la canción que se ha convertido en un himno de la libertad en Cuba. Blinken también instó a estos países y a toda la región a ver a periodistas, defensores de los derechos humanos y ONGs como socios, no como adversarios. Asimismo, fustigó la persecución contra las disidencias y aseveró que estos atropellos atentan contra la independencia judicial, la cual es esencial para garantizar el Estado de Derecho. Venezuela sigue presente, damas y caballeros, en las políticas internacionales de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea y de la OEA. Venezuela es un tema pendiente. Lamentablemente la pandemia, que todavía no es un problema solucionado, que todavía sigue siendo un problema latente en todo el planeta, impide la toma de medidas, la toma de acciones que ayuden a solucionar la problemática de Venezuela. Eso lo sabemos todos y eso todos lo queremos en el continente, una Venezuela libre de la dictadura castrochavista, para que de esa manera sea un país que ayude a generar los procesos de liberación en otros como serán Cuba, Nicaragua, incluso Bolivia y la Argentina. Todo esto está dentro del plan que señaló Antony Blinken, que por supuesto está decidido a participar con todo aquel con el que se tenga que participar para sacar a Maduro, al dictador brutal del poder en Venezuela. Y así que, amigas y amigos, hasta aquí les acompañamos con esta información. Esperamos que se hayan informado, que es lo más importante. Si es así, no olviden apoyarnos con un like y también compartiendo esta información en sus redes sociales para que todo el mundo se entere de lo que está pasando en Colombia y en Venezuela. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video y nos vemos en una próxima emisión de Noticias Internacionales.